Saludos, bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí comenzamos nuestro programa dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy no podemos hablar del traje de astronauta que trae José Manuel, pero sí podemos aseguraros que estamos rodeados de unos dispositivos tan bonitos, tan nuevos. Una tecnología que en estos momentos, si hubiera aquí algún, ¿cómo diría yo?, algún espía de estos japoneses o rusos de la estación espacial nos fotografiaría, pero no le vamos a dejar, ¿verdad, José Manuel? Buenas, ¿cómo estás? Tenemos inhibidores por todos lados. Inhibidores por todos lados, sí, señor. Alba Santiago se encarga hoy del control de sonido de nuestro Átomos y Bits. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Y con Lenovo, por supuesto. Lenovo, que te acompaña con todo tipo de dispositivos, por ejemplo en telefonía móvil con smartphones como el K5 con excelente sonido y funciones avanzadas, o los Moto smartphones de potente rendimiento, y ahora con las carcasas especiales para potenciar el sonido estéreo, usar el teléfono como proyector o aumentar la carga disponible. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda. Empezamos sin más porque, como de costumbre, nos trae José Manuel unos temas muy interesantes. Hay que decir que estamos cada vez más cerca de conectar con mis primos del espacio. Lo he dicho muchas veces, que van a acabar viniendo y os van a pegar un susto, porque son todos como yo. No caerá esa prueba. Hemos descubierto otra misteriosa señal cósmica. Estamos hablando de muchas señales en los últimos programas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que ahora tenemos mejor tecnología para captar las señales del espacio o que hay más señales que antes? No, debe de haber las mismas, pero yo creo que va por lo primero que has dicho, ¿no? Tenemos cada vez mayor tecnología y captamos cada vez más cosas. Pero claro, cuando decimos señales, la señal implica que hay alguien emitiendo esa señal. Y no estamos hablando de eso. También los objetos emiten señales. Y en el universo se emiten señales de todo tipo. Es decir, el Sol está emitiendo señales, las estrellas emiten señales, las galaxias, los agujeros negros, las colisiones entre galaxias. O sea, todos esos eventos que hay por ahí arriba producen emisiones en distintas longitudes de onda, y me explico. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos, imagínate que estamos mirando a una hoguera y la miramos con nuestros ojos, la estamos viendo en el espectro de lo visible, que es una longitud de onda que va desde un punto hasta el otro. Pero antes hay más longitudes de ondas, y ese fuego, si en lugar de verlo en nuestro espectro visible lo miráramos con una cámara de rayos X, pues estaríamos viendo otra cosa diferente, pero que también está emitiendo ese fuego. Nuestros ojos no lo ven, pero esos aparatos sí. Entonces hay señales que van desde una parte de esa línea continua, que es todo el espectro de ondas, que son los rayos gamma, que son los más energéticos, los más furibundos y los que se supone que están relacionados con los eventos más violentos de todo el universo. Y vas pasando rayos gamma, llegas a los rayos X, luego tienes otro montón de radiaciones, tienes las ondas de radio, las emisiones de radio normales como las que estamos haciendo nosotros ahora mismo, tienes la luz visible, tienes infrarrojo, tienes ultravioleta, es decir, el universo está en 1000 colores en cada una de esas longitudes de onda. Entonces, ¿qué pasa? Últimamente estamos viendo anomalías, es decir, señales muy fuertes, pero tan fuertes que no somos capaces, o los astrónomos no son capaces, de determinar cuál es el origen de esa señal, o sea, qué es lo que la está provocando. Acuérdate, hace poco hablábamos aquí de una señal, de un pulso de señal de radio, un FRB, que es un Fast Radio Burst, un estallido de radio, que estaba lejísimos, a 8.000 millones de años luz, y que duró nada, 1 milisegundo, y era en ondas de radio. Entonces, ante la imposibilidad de averiguar qué puede haber hecho una emisión tan potente en las ondas de radio, llegaron incluso a pensar que a lo mejor era un signo de tecnología extraterrestre, imagínate, ¿no? Bueno, pero no se ha descubierto, ¿no?, lo que es al final. No, todavía no, pero bueno, estos siguen en ello. Bueno, pues en otras ocasiones son estallidos en el rango de los rayos gamma, que como te he dicho que son súper energéticos. Y hoy vamos a hablar de otro estallido energético, otra señal potentísima que se ha captado con un telescopio de rayos X. O sea, estamos hablando de otra longitud del espectro. Entonces parece como que estamos rodeados por cosas que no entendemos, ¿no? En este caso,
Además, es un telescopio espacial, que es el Chandra, que es un telescopio de rayos X, que estaba explorando una región del cielo, además una región del cielo lejanísima, la más lejana que se ha fotografiado nunca en rayos X, alrededor de 10.500 millones de años luz. O sea, imagínate la distancia. Cuando esa señal nos llegó a nosotros, ni siquiera existía la Tierra cuando salió. O sea, tiene el doble de años que tiene la Tierra. Es decir, cuando salió no estaba ni el Sol nuestro, existía todavía. Bueno, pues esa señal se produjo allí, salió, empezó a viajar por el espacio a la velocidad de la luz, y 10.400 millones de años después nace la Tierra, se puebla, no sé qué, se construyen telescopios y ¡pum! Y llega la señal, ¿no? Es en rayos X. El telescopio Chandra estaba observando esa zona y no había nada. O sea, había lo normal que tenía que haber. Y de repente se capta este estallido en rayos X. En menos de una hora, ese brillo multiplicó su brillo por más de 1.000 veces y se convirtió en más brillante que los 100.000 millones de estrellas de la galaxia a la que pertenece, en nada de tiempo. ¿Y cuánto duró esa explosión de luz? Duró un día entero. Un día entero. Un día entero. Lo que pasa que el punto máximo se produjo apenas una hora después de detectarlo, y luego poco a poco fue bajando de intensidad, hasta que los instrumentos del Chandra ya no lograban captar nada más, ¿no? Y desapareció. Se tiraron 17 meses más investigando en esa zona. No volvió a suceder, no volvió a aparecer nada. Y en todos los años, más de 15 años que el telescopio lleva explorando, jamás habían visto una señal como esa. ¿Qué es? Es que el problema es ese. Es que una vez más no lo sabemos. No sabemos qué es lo que puede ser. Puede ser provocado por un tipo de cataclismo cósmico que, si es así, no sabemos cuál. O sea, es una cosa de un poderío tal que ni nos podemos imaginar todavía ni siquiera qué es lo que es, ¿no? ¿Pero puede ser una explosión de una supernova o algo similar? Pues tendría que ser, o sea, una supernova no tiene pinta de que sea una supernova. Es decir, sabemos otros tipos de señales no tan poderosas, porque cuando estamos hablando de estas especiales, el problema que tienen es que tienen una potencia tan grande que no hay un fenómeno natural conocido capaz de producir eso, como el que hablábamos de radio del otro día, o como muchos estallidos de rayos gamma, que son con mucho los eventos más luminosos de todo el universo, muchísimo más que una supernova, ¿no? Y que se cree que a lo mejor puede haber algún tipo de supernova que en el momento en que estallan, pues pueden producir esta señal. Pero no lo sabemos, no está confirmado. Sí sabemos que cuando estalla una supernova se producen flasazos de energía que somos capaces de captar, y no solamente de captar, sino de identificar. En este caso, este fenómeno tan extraño se lo captaron por casualidad, simplemente porque el Chandra estaba apuntando hacia allí y de repente ocurrió esto que te he dicho. Y tuvieron que poner a varios telescopios de los gordos, al Hubble, al Spitzer, a varios telescopios grandes, que se tiraron varios meses de trabajo para identificar el punto de origen de esa señal que se ha captado. Y era una pequeña galaxia, ya te digo, a 10.400 millones de años luz de distancia, que se dice pronto, que no se sabe qué es lo que le ha pasado a esa galaxia para que de repente genere eso. Esa explosión no ha destruido la galaxia, ni muchísimo menos. La galaxia sigue estando allí. De repente algo lo ha generado, lo hemos captado y ahí está. Claro, si cuando hablas de rayos X, la imagen que tenemos nosotros de rayos X es las radiografías. Entonces dices, claro, ¿qué es lo que hemos captado? ¿Nos han enviado la radiografía de un pie de alien? No tiene nada que ver. Yo te digo, son emisiones, o sea, todo es radiación. Tú imagínate una línea continua dividida en tramos, dividida en segmentos, ¿vale? Bueno, pues un segmento, ¿qué es la radiación? ¿Qué es lo que emite? Bueno, pues las ondas de la radiación, cuando llega, tiene dos características que tienen todas las ondas, que son la frecuencia y la longitud de onda. Es decir, el número de veces, la frecuencia es el número de veces por segundo, o por hora o por año, que tiene lugar un pico en esa onda, y la longitud de onda es, pues, cómo de grande es la onda que arriba, abajo y el máximo, ¿no? Bueno, pues jugando con esos dos parámetros tenemos desde las señales con mayor frecuencia y menor longitud de onda, es decir, curvas muy pequeñitas y que se suceden rapidísimo,
que sería el caso, por ejemplo, de los rayos gamma, que son las más energéticas de todas, y en el otro extremo de la línea estarían las infrarrojas, que son ondas muy largas y con una frecuencia muy larga también. Puede ser, pues en lugar de varias veces por segundo, pues puede ser varias veces por mes, o por día, o por año. ¿Vale? Entonces, en esas dos bandas, justo en medio, está la luz visible, que tiene una frecuencia y una longitud de onda para la cual nuestros ojos están adaptados, pero no ven ni más para allá ni más para acá. Con lo cual, para poder ver en luz, porque es todo luz, en esas longitudes de onda necesitamos instrumentos especiales, y por eso se construyen telescopios de rayos gamma, telescopios de rayos X, telescopios de ondas de radio, telescopios de infrarrojo, que están especializados en ver en ese segmento de la línea que nosotros no vemos. Y cuando estudias el universo, no con la luz visible, que es la que nosotros captamos con los ojos, sino en cualquiera de esas otras longitudes de onda, te das cuenta de que están emitiendo una cantidad de información y de luz invisible para nuestros ojos, pero que está ahí y que existe y que se puede medir, enorme. De ahí se saca muchísima información, pero resulta que además hay veces en que son esos estallidos de luz, esas señales puntuales, escapan a todos los parámetros. En algunas pocas ocasiones somos capaces de identificar de dónde vienen y por qué se han producido, pero en muchas otras no. Entonces ahí, pues como tú decías al principio, pues la imaginación al poder. El segundo tema que tenemos hoy precisamente habla también de esas explosiones de partículas que de vez en cuando nos manda también una estrella más cercana a la nuestra, que es el Sol, que lo tenemos... Bueno, a la nuestra no, a nuestro planeta. El Sol, que a pesar de estar relativamente cerca de nosotros, pues sigue siendo en algunos aspectos bastante desconocido. Y ahora por fin se va a lanzar una misión que se va a acercar, bueno, hasta que se derrita, ¿no? la nave, porque según se vaya acercando al astro solar... Esto es como decían los de Star Trek, ¿no? Allí donde ninguna nave ha llegado jamás. Y de donde nunca volverá, porque se va a quemar entera la pobre. No se va a quemar, si todo sale bien no se va a quemar. Claro, es que explícanos. Es alucinante. Porque claro, ¿desde cuándo llevamos estudiando el Sol? Desde hace siglos, ¿no? Entonces resulta que el Sol es nuestra fuente de vida y será nuestra fuente de muerte cuando le dé por ahí. Es inevitable, así es como funcionan las estrellas y así es como funciona la naturaleza, ¿no? Pero falta mucho tiempo el Sol para que nos empiece a dar problemas de los gordos, de esos de convertir a la Tierra en un sitio no habitable, pues tienen que pasar miles de millones de años todavía. Pero mientras tanto hace sus perraditas, ¿no? O sea, de vez en cuando, pues sus perreos. Claro, pega unos flasazos de energía, se producen en la corona una serie de explosiones, muy a menudo, todos los años, pues hay un montón de ellas, y el Sol eyecta, o sea, expulsa violentamente una parte de su masa como una nube de material solar que forma, pues eso mismo, una nube de partículas que están cargadas eléctricamente, muy energéticas, y las lanza al espacio. Esto lo hace el Sol continuamente. El problema está cuando esas nubes, que se llaman eyecciones de masa coronal, las lanza en nuestra dirección, es decir, en dirección a la Tierra. Eso pasa también muy a menudo. Y la prueba, o sea, normalmente no ocurre nada porque la Tierra, como sabemos, tiene un escudo, un campo magnético, que cuando esa nube ardiente de plasma llega, pues lo que hace es que la desvía, es como un escudo, y la nube impacta contra el escudo y se va desviando hacia los polos y provoca cosas tan bonitas como las auroras boreales, ¿no? En los dos polos. Pero claro, la nube, como es una emisión electromagnética también, pues está orientada de alguna manera. Si la orientación del campo magnético que ataca es norte, y es lo suficientemente fuerte, puede penetrar el escudo y llegar hasta el suelo, hasta donde estamos nosotros. Uh-huh. A nosotros no nos va a hacer mucho. De hecho, las mayores tormentas solares que ha habido, pues no han hecho daño a la humanidad. Seguimos estando vivos desde hace millones de años. Pero sí hace daño a nuestros aparatos, y eso es una cosa de ahora, ¿no? Bueno, hace poco el presidente Obama, poco antes de abandonar el cargo, empezó a meter miedo a todo el mundo con la tormenta electromagnética esta. Claro, que iba a llegar es que van a llegar, o sea, han llegado antes y van a llegar ahora. El problema es que desde hace menos de un siglo, que para el Sol eso es como nada, es como un boom, como un instante, nuestra vida depende de aparatos electromagnéticos. Por lo tanto, una descarga electromagnética potente afecta
a todas nuestras redes de comunicaciones, a las redes eléctricas, a los dispositivos, a los satélites, a la navegación. Un mundo sin teléfonos móviles es un mundo más feliz, ¿eh? Y Fíjate lo que te digo. pero también sería sin electricidad, y yo dudo mucho que fuera más feliz. No, se han hecho cálculos y sería catastrófico. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre? No somos capaces de predecir cuándo va a haber un evento de estos, cuándo se va a producir un evento de estos. Lo vemos cuando se produce, y entonces para reaccionar significa apágalo todo, apaga las centrales eléctricas, apaga las cosas, apenas tenemos unas horas. Entonces, lo que quieren los investigadores, lo que quieren los científicos es ser capaces de hacer predicciones de lo que se está llamando ya clima espacial, porque eso es un fenómeno climático espacial que nos afecta y nos puede afectar mucho. Hasta ahora, claro, el Sol está ardiente y tiene muchas preguntas por responder, ¿no? ¿Por qué se provocan este tipo de cosas y cómo podemos predecirlas? O sea, hay toda una flotilla de naves alrededor del Sol a una distancia prudencial para no quemarse, pero no es suficiente. Entonces la NASA ha preparado otra nave, una sonda, que por primera vez va a tocar el Sol, es decir, se va a acercar lo suficiente al Sol como para meterse dentro de su atmósfera, dentro de la corona solar, que es lo que más temperatura tiene además, y transmitir desde allí para investigar cómo se mueven los campos magnéticos en el Sol y para buscar pistas para poder predecir estos fenómenos con tiempo. Claro, la nave es una maravilla, es una pequeña maravilla, porque va a llegar donde ninguna otra nave ha llegado, va a llegar hasta 7 veces más cerca que la nave que más cerca ha estado, y se va a colocarse a solo, y cuando digo solo me tienes que entender, a 6 millones de kilómetros de distancia del Sol, cuando la nave actual que más cerca está a más de 40 millones de kilómetros y tiene problemas. A esa distancia, para que te hagas una idea, lo que se verá, lo que las cámaras de esa nave, que se llama Solar Probe Plus, va a ver, que se va a lanzar el año que viene, en verano del 2018, y llegará en noviembre al Sol, a primeros de noviembre. Bueno, pues lo que verá al Sol 23 veces más grande de lo que lo vemos nosotros desde la Tierra, lo cual es o sea, imagínate qué disco solar, ¿no? Y va a estar sometido a unas temperaturas de cerca de 2000 grados centígrados. ¿Y cómo aguanta esas temperaturas? ¿Se va a tostar? Fíjate, toda la nave, o sea, la nave tiene como unos 3 metros de largo, y en su parte frontal dispone de un escudo térmico que está hecho de fibra de carbono. No te creas que es una barbaridad de escudo. Tiene unos pocos metros de diámetro y apenas 12 centímetros, no llega a 11,3 centímetros de grosor. Eso es lo que tiene que absorber todo el tremendo calor. Ese escudo es el que va a estar de frente al Sol, ¿no? Según la nave, la sonda avanza. Y detrás del escudo está todo el resto de la nave, que, fíjate tú, tiene que permanecer a temperatura ambiente. Es decir, en los mismos 3 metros vas a tener casi 2000 grados en una punta y temperatura ambiente en el resto de la nave, que es donde están los instrumentos que van a estar operando. ¿Qué es lo que va a hacer esta nave? Va a utilizar al planeta Venus para ir corrigiendo su órbita, y va a estar haciendo órbitas Venus-Sol, 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 con lo cual va a tener que se va a aproximar, va a hacer 24 en 7 años, en los próximos 7 años, va a hacer 24 pasadas cercanas al Sol, y la más cercana de todas le va a llevar a 6 millones de kilómetros. Es decir, dentro de la corona solar, donde la radiación es tal que cualquier nave, cualquier otra sonda se habría destruido. Los científicos cuentan con la resistencia de la nave, que está diseñada para eso, y con la velocidad de la nave. De hecho, va a ser la nave que más rápido, la más veloz jamás hecha por un ser humano, y se va a desplazar a 440.000 kilómetros por hora. ¿Cuándo va a estar ahí arriba? Si todo va según lo previsto, está previsto la ventana de lanzamiento que están considerando está entre el 31 de julio y el 18 de agosto del año 18. Del 18, o sea, de aquí a un año. Y si sale en esa ventana de lanzamiento, llegaría a primeros de noviembre del 18 y empezaría su trabajo y empezaría a transmitir. Hay mucho que ganar, porque si todas estas preguntas, que todavía siguen siendo solamente preguntas porque no nos hemos podido acercar lo suficiente, empiezan a encontrar respuesta, pues poder predecir, por ejemplo, cuándo se va a desencadenar una tormenta solar,
con qué intensidad, porque ahora mismo te digo, las vemos, no sabemos ni cuándo ni cómo de fuerte va a ser el golpe, porque hay muchas que son inofensivas, la inmensa mayoría, pero hay otras que no. Recordamos el famoso evento Carrington, que hay que retroceder un poco en el tiempo, fue en 1850 y tantos. Dices, ¿y qué había entonces? Bueno, pues estaba la luz eléctrica en ciudades y el sistema de telégrafos, que era lo único que había susceptible de ser atacado por una tormenta solar, y fue tremendo. O sea, las auroras boreales, hay fotos de Madrid con la aurora boreal encima, o sea, bajaron hasta latitudes insospechadas, y los puestos, las oficinas de telégrafos, incluso desenchufadas de la corriente, seguían funcionando, y a un ritmo tal que muchas de ellas se incendiaron solas, debido a la gran carga magnética de esta tormenta solar, cuyos efectos no fueron mayores. O sea, si una tormenta como aquella, si tuviera lugar ahora, pues nos freiría, ¿no? O sea, freiría pues gran parte de todos nuestros sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, ¿no? Con los consiguientes desastres. Si fuera una fábrica o una compañía de bronceados, ya sé dónde iba a invertir todo el dinero de publicidad para mi próxima campaña. No, lo bueno es que, fíjate, eso Obama ya lo dijo, ¿no? Y es verdad. Estamos frente a una potencial catástrofe que por una vez solamente va a afectar a los países ricos, porque los países más subdesarrollados, que dependan de la agricultura, de la ganadería, del huertecito y de las dos ovejas, esos ni se van a enterar. Estaba pensando yo que ha llegado el momento de montarse un huerto urbano, entonces, visto lo visto y lo caro que está todo. Pero mientras nos lo planteamos en serio, esto de acercarnos un poquito más a lo natural para alejarnos de los riesgos electromagnéticos, hay que centrarse también en nuestro apartado de la tecnología, en el cual hoy nos traes unos chips sorprendentes, los chips de inteligencia cognitiva. ¿Esto tiene algo que ver con la inteligencia artificial? Sí, es distinto. La inteligencia artificial, cuando esté plenamente desarrollada, pues será, como su propio nombre indica, un sistema autónomo capaz de aprender y de tomar sus propias decisiones, ¿no? Por ahora nos tenemos que conformar con la inteligencia cognitiva, que es aquella que es capaz de sacar conclusiones tras el análisis de una cantidad brutal de datos y de sacar conclusiones efectivas, ¿no? Entonces es lo mismo, pero en grados diferentes, ¿no? La cuestión es que, fíjate, hablábamos de estas grandes tormentas solares que pueden llegar en cualquier momento y hacernos polvo, pero eso no nos impide irnos haciendo cada vez más dependientes de las tecnologías, y es lo que sucede con esto, ¿no? Se me ha ocurrido eso porque aquí de vez en cuando, ya sabes que traigo los últimos cacharritos, los últimos teléfonos móviles, y en alguna ocasión, ya os comentamos aquí mismo, con algún móvil que he traído, que son los primeros que llevan chips de inteligencia artificial o de inteligencia cognitiva en este caso, ¿no? Y lo que me gustaría hoy es brevemente ver qué es lo que van a hacer esos, o sea, en qué nos van a ayudar o cómo se traduce eso, ¿no? ¿Para qué queremos que nuestro móvil, por ejemplo, tenga un chip de inteligencia artificial? ¿Qué es lo que podemos sacar en claro? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que ese móvil y las siguientes generaciones de móviles van a vivir en lo que estamos llamando ya el mundo hiperconectado. Es decir, ahora mismo, también lo hemos comentado, pero vamos a resumirlo, ¿no? Ahora mismo, la gran mayoría de las conexiones a Internet que se producen en la Tierra se deben a conexiones humanas, es decir, son personas que se conectan, pero dentro de nada no va a ser así. Ahora mismo somos unos 7.000 millones de personas, hay unos 7.000 millones de conexiones a Internet, pero dentro de unos poquitos años va a haber 50.000 millones, 100.000 millones, 150.000 millones de conexiones, y solamente 6.000 millones o 7.000 van a ser humanas, el resto van a ser aparatos. Es decir, tener un chip que sea capaz de bregar con todos los contactos de otros aparatos sin que nosotros tengamos que estar detrás de ello, va a ser un gran avance y que nos va a posibilitar ser mucho más felices o ser mucho más útiles. Es decir, no tenernos que preocupar tanto por un montón de cosas. Me explico.
Si tú te compras un móvil de estos de la generación de 2017 con un chip de inteligencia artificial, que son los primeros, por ejemplo el Snapdragon 835, ¿qué hace ese procesador? Pues ese procesador lo primero que hace es que el teléfono vaya aprendiendo de ti, va aprendiendo de la forma en que tú lo utilizas, a qué horas lo utilizas más, a qué hora lo utilizas menos, dónde vas con el teléfono, dónde llamas, dónde no llamas, por dónde navegas, cuántos datos usas, las aplicaciones que prefieres, son aplicaciones de tipo juego, de tipo profesional, de tipo no sé qué, o ves mucho vídeo, o ves poco vídeo, ¿sabes? ¿Qué haces? Te hace un dossier. Exacto, se va haciendo una idea de cómo utilizas el teléfono. Entonces, los recursos que tiene los va optimizando para tu uso particular. Es decir, si tú eres un señor que se pasa 8 horas del día viendo vídeos por el teléfono, necesitas una potencia y un rendimiento muy altos. El teléfono se va a programar para podértelo dar. Si no lo haces, si eres de otra manera, pues se va a programar. Si tú utilizas más el teléfono cuando estás en el trabajo, el teléfono va a saber cuál es el sitio de trabajo porque es aquel sitio al que vas todos los días y más o menos a las mismas horas y te lo va a preguntar. Te va a decir, oye, este sitio al que vas tantas veces, ¿es tu sitio de trabajo? Entonces sí, él lo va a saber. Se va a empezar él solo a conectar con las cosas que te rodean y que te pueden ser útiles. No sé, desde la impresora a la nevera, a cualquier otro tipo de cosa, porque, como digo, las conexiones se van a multiplicar por 1000 de cosas con cosas. Y entonces estos chips cada vez más inteligentes van a poder anticiparse a nuestras necesidades adaptándose a la forma en que nosotros estamos utilizando eso. Eso es el hoy. El mañana serán dispositivos con inteligencia, con auténtica inteligencia artificial, a los cuales nos podamos dirigir de una forma natural, como estamos hablando tú y yo, y esperaremos respuestas naturales. Bueno, estos asuntos del que acaban al final siempre con androides armados me ponen un poco de los nervios, pero seguiremos hablando de los chips cognitivos y de la inteligencia artificial porque es un asunto francamente interesante. Recordamos que Atomos Ibis está en marcha todas las semanas gracias a Lenovo, que nos permite elegir una marca de portátil, de ThinkPad, de IdeaPad, de Yoga, portátiles equipados para aumentar la productividad, con funciones de gestión de seguridad y fiabilidad inquebrantables para la empresa, porque lo nuevo está en Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado en nuestro nuevo estudio remozado. Lenovo Studio. Nuestro Lenovo Studio, exactamente. Muy bien. Alba Santiago se ha encargado hoy de la realización técnica. En nombre del equipo de redacción, saludos de Pedro Pablo May y hasta la semana que viene.